Pensábamos que ya no quedaba más, pero llegó la actualización 10.1 de Pokémon Espada y Escudo para GBA. Buenas maníacos, yo soy Chronic y me encanta Pokémon. Hoy volvemos a traer Pokémon Espada y Escudo para GBA, porque es que por fin podemos traer la Isla de Armor con graficazos al estilo GBA con muchas opciones de la última generación, como las mega evoluciones y nuevas formas regionales. Y es que no solo vamos a ver Pokémon de la octava generación, sino que también viajaremos a la Isla de la Armadura, uno de los últimos DLC y que ya podemos jugar, además de otras novedades que hay incluidas. Un juego que he traído al canal y que actualmente ha tenido una gran actualización de contenido que os voy a contar ahora mismo, porque para eso estoy aquí, para traer Pokémon Espada y Escudo 10.1. Pokémon Espada y Escudo La Isla de la Armadura es un hack run de Pokémon en portugués para GBA, completo con el DLC de la Isla de la Armadura incluido. Como dije en el último vídeo, en principio ya hay traductores que quieren pasarlo al español, así que cada vez queda menos para poder disfrutarlo. Si no lo has hecho ya, porque sigue trayendo actualizaciones muy buenas y cada vez con más Pokémon, como vas a ir viendo en este vídeo. Eso sí, deberías saber que hay una traducción en español, pero solo tendremos la historia principal de Pokémon Espada y Escudo. Nada de estas actualizaciones por ahora. Lo aviso por si quieres jugarlo en español, porque sí, hay una traducción en español, pero no trae nada de estas actualizaciones, solo vas a poder jugarlo en portugués. Hace tiempo comenté en el canal una de las últimas betas, donde ya terminábamos parte del juego, pero por fin tenemos el primer DLC disponible junto con muchas más novedades que vamos a ir viendo. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, así que si eres de los más rápidos espero estar por ahí en directo, incluso aquí en YouTube a veces también hago directos, así que estate muy atento. Y también deja un buen like en el vídeo si te está gustando, porque así traeré más actualizaciones de Pokémon Espada y Escudo, que yo creo que podemos conseguir al menos los 500 likes. Además, siempre puedes seguirme por Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok, donde subo memes, curiosidades y todo, y me puedes ver a mí, que es lo más importante de todo. Así que tenéis todos los links en la descripción. Y antes de nada, este juego se podrá jugar desde PC o Android, siempre os lo digo, lo tengo todo en la información del link oficial, así que no sé por qué seguís perdiendo en esto, chicos. Ahí lo explico todo mega bien. Además, os dejaré varios emuladores para que os funcione perfectamente si el juego os da algún error, que a veces pasa, pues pruebas con otro emulador que no es tan complicado, que siempre os lo digo. Y bueno, ya me dejo de enrollar porque vamos a comenzar a decir todo lo que tiene este nuevo hack room GBA actualizado, porque es que ha traído muchas novedades que a mí me han dejado completamente flipada. Así que vamos con Pokémon Espada y Escudo para GBA, con la Isla de la Armadura, con la actualización 10.1. Sobre los Pokémon, pues te lo imaginas, vas a tener los mismos Pokémon que en el juego original, que irás encontrando por el mundo, como en Espada y Escudo. Contaremos con Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, además que los encontraremos en el mismo orden que Espada y Escudo, con nuevas formas regionales como las Hisui. Además, con esta última actualización se han incluido las mega evoluciones en combate, que yo sé que os gustan muchísimo, y tendremos muchos más Pokémon para mega evolucionar. Pero en esta versión tendremos muchas cosas más. Se han incluido raids, además de área silvestre como en Espada y Escudo. Tendremos Gigamax, Dynamax y mega evoluciones en combate que harán mucho más completo el juego por fin. Y sí, podremos utilizar todas estas funciones en nuestra partida ya que el juego está completo. Incluso batallas especiales en Sinnoh, Pokémon de leyendas Arceus y formas Alola, que vienen con la última actualización. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada, por si te lo preguntabas. El repartir experiencia será para todos en cuanto lo actives. Tendremos nuevos ataques actualizados a la octava generación, además de habilidades y sistema de IV y EV, además de objetos hasta la octava generación. Se han añadido también nuevas MT y MO dentro del juego, algo bastante novedoso en comparación a las últimas actualizaciones. Sobre los gráficos, pues como pueden ver, muy estilo de Oro Corazón. Los lugares y mapeados están muy bien diseñados, parecidos a Pokémon Espada y Escudo. Lo mejor es que, como dije, tendremos un montón de Pokémon en el mundo, que podremos pelear y capturar. Si buscabas algo del estilo Let's Go Pikachu, este te va a encantar.
En sí, realmente la última actualización no hemos tenido demasiados gráficos nuevos, así que sí, sigue siendo lo mismo. Los personajes y eventos también están muy inspirados en el juego original, como vas a ir viendo. Por esta razón, si buscas una nueva región muy bien inspirada en los juegos originales y que no sea Kanto, este es tu juego. Actualmente con el DLC se han añadido nuevas áreas, raids y personajes, además de nuevos líderes de gimnasio y varios Pokémon especiales como Cupco y Urshifu. El juego te deja explorar su mundo, es por ello que me parece uno de los mejores hack rooms de Pokémon con la octava generación y nueva historia estilo Pokémon Espada y Escudo. Viaje de Galar no es algo que podemos hacer a menudo, es por ello que podremos disfrutar de todos los Pokémon de Galar en este grandioso hack room. Y ahora os contaré un poco la historia, aunque no es que tenga muchas novedades. ¿De qué va a ir la historia, chicos? Ponedmelo en los comentarios. Viviremos la misma aventura de Pokémon Espada y Escudo, además de los DLC que también tenemos disponibles en portugués. Por lo que yo pude ver, no hay muchos cambios y podremos hacer lo mismo, solo que en GBA, que yo creo que siempre mola más. Ahora toca lo más importante, conseguir tu corazón. Y me gustaría saber qué opinión tenéis del juego ahora que tenemos tantas actualizaciones, si lo jugaste en español o en portugués, con las últimas novedades. Pónmelo en los comentarios y tendrás tu corazón, muy sencillito, muy sencillito. La verdad que me he enrollado muchísimo, pero es que había tantas cosas nuevas que decir que no sé. Al final creo que para el resumen te voy a decir que deberías jugarlo. En un futuro espero que esté por fin en español, ya que creo que Yo Soy Kike estaba empezando una traducción, pero es algo que llevará tiempo. Si no sabes mucho portugués, pues puede que en algún momento te pierdas, pero aún así es una gran experiencia que yo creo que merece la pena probar, sobre todo con todas las novedades que ha traído estas últimas actualizaciones que vinieron con el DLC de Pokémon Espada y Escudo, la isla de Armor, y además todo esto con las nuevas formas regionales y muchas cosas más, que os he ido comentando en el vídeo, si lo habéis visto ya lo sabréis. En general yo lo recomiendo y creo que tiene gran potencial, si es verdad que escuece un poco jugarlo en portugués, pero bueno, al final es lo que hay, ya que en español no tenemos este tipo de sorpresitas, más bien muchas traducciones, pero bueno, cosas que pasan. Espero verlo en español, si hay una traducción ya sabéis que os la traeré aquí, ya que poco a poco le he cogido mucho cariño y sí, sé que llegaremos a los likes para traer más actualizaciones, que seguro que habrá sorpresitas. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!